Bueno, ya estamos de vuelta y ahora tenemos a dos invitados que pertenecen a un proyecto Teatro por Alimento. Ay. Disculparme. No, está muy bien. Bueno, bienvenidos. Gracias. Adolfo Simón, Simón, el director de, del de proyecto. este proyecto, y Cintia López, actriz de este proyecto. Disculpad. Bueno, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo surgió esta idea, Pues Adolfo? mira, esto parte de una idea anterior que ya se puso en marcha a partir de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Del trueque, ¿no? De recuperar el trueque como un espíritu de alguna forma social para que la gente pueda tener acceso a cosas que desgraciadamente en algunos casos hoy en día por la situación de la crisis no se puede, ¿no? Entonces el año pasado, en el verano, en un pueblo me reuní con una serie de profesionales del teatro, hicimos allí en el pueblo pequeño una representación y lo que quisimos fue compartirla con el pueblo y se nos ocurrió, bueno, nosotros vamos a mostrar o a compartir con vosotros lo que sabemos hacer que es teatro, ¿qué podéis hacer vosotros a cambio? Pues lo que tengáis en el pueblo, acceso y tal, y trajeron alimentos, trajeron su fruta y hortalizas recién recolectadas que estaban riquísimas. Y entonces fue una experiencia maravillosa porque luego pudimos estar hablando pues, de cómo ellos vivían, nosotros cómo hacíamos teatro. Encontramos un espacio de diálogo, ¿no? Y de Se surgió compartir. en ese entorno y hace cosa de un año. Eso fue hace como un año, ¿no? Entonces yo luego volví a Madrid después de las vacaciones, seguí con mis proyectos, con mis trabajos y entonces se me quedó esa idea ahí como en el cajón, ¿no? Pensando, y Se eso. te quedó dentro, ¿no? Decir, quiero ver qué puedo hacer, ¿no? Claro, y sobre todo porque de repente dices, ¿solo puede ocurrir eso en un pueblo pequeño? ¿No puede ocurrir también en Madrid, donde desgraciadamente hay muchísimas hay más Mucha desigualdades, hay personas que están pasando unas situaciones terribles? Y entonces empecé a darle forma, a ver cómo aquello que había sido simplemente un pequeño experimento podía ser algo que se pudiera presentar en Madrid. Y entonces surgió la idea de teatro por alimento. Alimento en el doble sentido, ¿no? Alimento físico, pero también alimento espiritual, ¿no? Porque la peculiaridad o lo que queríamos no es que fuera una gala de teatro donde la profesión teatral recauda fondos o recauda alimentos que se lleva aquí o se lleva allá y nunca sabes quién se los va a comer, quién se va a beneficiar de ellos. No, aquí queríamos, y si nos encontramos en el teatro, las personas que por suerte pueden pagar esa entrada con alimentos y las personas que no tienen acceso normalmente no solo al alimento sino al teatro, al ocio, a la cultura y esa fue la premisa, ¿no? Y realmente es muy interesante porque jamás yo creo que nadie ha hecho cosa parecida, ¿no? Porque mucha gente ahora con el tema de la crisis dices, quiero ir al teatro y Claro. no me lo puedo permitir, ¿no? Entonces esa opción la tienen con vosotros, ¿no? Sí, porque además Lorca ya lo planteaba, ¿no? Federico García Lorca ya decía, dale al pueblo un pan, pero dale también un libro. Entonces muchas veces estamos ante esta vorágine de la crisis pensando, bueno, entonces ¿qué hacemos con los desastres? Pues cómo ir poniendo parches. Bueno, pues a veces igual también hay que poner parches, pero también ver cómo ir resolviendo el problema de fondo, ¿no? Entonces está muy bien que haya personas que están en una buena situación y pueden aportar cosas, pero ¿y cómo integramos, cómo hacemos partícipes a otro nivel de las personas que por unas circunstancias a lo mejor puntuales no pueden ir al teatro porque no se lo pueden pagar, no pueden ir a salir de casa porque no tienen ni para pagarse el billete del autobús ¿Y y no tienen nada que comer, ¿no? cómo funciona ese trueque? Es decir, las personas que quieren ir a veros, ¿cómo funciona? Pues mira, la parte más complicada fue también por una cuestión de sensibilización localizar a estos grupos de personas que están en una situación más precaria, ¿no? Pero por suerte tuvimos un contacto con Casino de la Reina, que es un centro que está instalado en Lavapiés, que tiene atención a muchísimas personas en situación precaria. Y como en la sala de teatro, que es Cuarta Pared, donde estuvimos representándolo, también está cerca de allí, que están embajadores, diríamos que pusimos en contacto esos dos espacios, uno para la representación y el otro para conseguir que trajesen personas a ver la función y que luego nosotros al día siguiente pudiéramos ir, encontrarnos con ellos, debatir Vale. y compartir cómo había sido la experiencia y poderles también ofrecer el alimento que otras personas el día de la representación habían llevado de manera generosa, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. O sea, es en cosa, incluso allí en el mismo acto, después de la obra,
después de la representación teatral, por ejemplo, si hay gente que os lleva los alimentos, os ve, y después, por ejemplo, esas personas que lo necesitan, en ese mismo momento pueden también... En ese mismo momento no, para no crear, diríamos, esa señalización de quién trae y quién no, esa no trae, ¿no? social. Era al día siguiente de manera privada en el centro, nosotros, Cinta estuvo algunos de los días, que puede hablar también de, porque fue una experiencia muy hermosa, encontrarnos con esas personas y ver cómo ellos mismos te podían decir, es que normalmente no podemos ir al teatro. Ha sido muy generoso por vuestra parte permitirnos que vayamos al teatro y que encima hoy vengáis aquí a hablar con nosotros de qué nos ha parecido y de paso a traernos el alimento, ¿no? He visto en vuestra página web, Cinta, que bueno, sois muchos actores, tú eres una de las actrices. Y bueno, ¿qué tipo de obras soléis representar? Por ejemplo, ¿qué tipología? Por ahora estamos con una, como ha dicho Adolfo, que lo ha mencionado, estamos con una obra de Lorca, que es con lo que hemos arrancado. Federico García Lorca. Sí, es verdad que no estamos solo para España, ¿no? La comedia sin título, que es una obra de teatro que Federico García Lorca estaba escribiendo cuando falleció, vamos, cuando lo mataron. Entonces es una obrita muy corta, solo un primer acto, parece ser que él tenía pensado representar 3, y nada, dura media hora la representación, hemos hecho una pequeña adaptación, y bueno, y es muy bonito, para mí ha sido muy emocionante, más la parte de ver cómo la gente acoge el alimento que les entregamos, el cómo ha venido gente de todos sitios, ¿no? Del mundo, porque hay gente en Madrid viviendo que necesita ese alimento, pues de Pakistán hemos tenido, de India. Tenéis a gente de muchas nacionalidades diferentes, ¿no? Y algunos le decían a Adolfo, ¿no? Que nunca habían ido al teatro, que era la primera vez que iban, y yo recuerdo unas mujeres a mí diciéndome muchas gracias, ¿no? Que Dios os bendiga, porque nunca podemos ir al teatro, y ha sido muy divertido, ¿no? Y muy emocionante, y ver eso, cómo Lorca sigue tan de actualidad, porque pues eso, el texto con todos los años que tiene y todo lo que plantea es lo mismo que se además de enriquecer a estas personas, les dais también ese alimento necesario para el día a día, porque bueno, todos necesitamos comer. Sí. Y tenéis mucha gente que va a veros. Sí, hemos llenado, bueno, por ahora todas las funciones las hemos llenado. Bueno, lo primero, ¿dónde podemos ir a veros? Pues, bueno, en un principio, hasta ahora hemos tenido 3 funciones en el mes de abril, en Cuarta Pared, como te comentaba, y como estaba diciendo Cinta, los 3 días hemos tenido la suerte, nos hemos quedado también sorprendidos de que se ha llenado el teatro, es decir, que ha sido una respuesta también muy buena por parte del público habitual o no al teatro, ¿no? Han sentido que era una ocasión importante para ir al teatro también, o sea que yo creo que en ese sentido también revitaliza al público habitual, que a veces está reacio a ir al teatro porque no sé qué me van a hacer, porque no sé si yo tengo que ir allí, porque prefiero estar tomándome algo con la gente y charlar, o ir al cine que me voy a entretener más, y entonces en ese sentido también hay una razón más para ir al teatro, ¿no? Entonces hemos estado los 3 días llenos y ahora estamos gestionando lo que pueda ser Teatro por Alimento en otoño, no solo en Madrid, sino también queremos intentar abrirlo al resto del país, incluso, ¿por qué no?, hacia Latinoamérica, hacia el resto del mundo, porque creemos que es una iniciativa, es una idea que puede ser válida en cualquier lugar, desgraciadamente porque hay crisis en todas partes, y porque también ese trueque del alimento y de la cultura como algo accesible para todo el mundo, yo creo que es imprescindible en cualquier lugar, ¿no? La verdad es que sí, es una iniciativa muy tentadora, muy llamativa, y seguro que muchísima gente está diciendo, la verdad es que ir al teatro, quien puede, da alimentos, los que lo necesitan los reciben, o sea, es fantástico. ¿Y soléis hacer las representaciones al aire libre o...? No, se hacen en teatro cerrado también toda la logística que conlleva. ¿Y no habéis pensado alguna vez poneros en la calle? Sí, incluso pensamos que para el Día Mundial del Teatro lo podíamos haber hecho en un momento dado también, como para hacer más información sobre el tema y que también la gente lo tuviera más en mente, pues hacer una acción en una plaza pública y tal, pero como dice Cinta, es complicada la logística, ¿no? Porque si la gente trae alimento, ¿qué haces con el alimento? ¿Dónde lo dejas? ¿Cómo lo recoges? O sea, que tendría que haber sido una cosa muy fluida, casi de yo llego con un paquete de arroz y te lo doy a ti porque dices que lo necesitas, ¿no? Porque la idea aquí es, llega el alimento,
El alimento está presente durante la representación y un pequeñito debate que hacemos después. ¿Lo incluís, el alimento? Sí, la verdad es que eso fue casi casual, fue una ocurrencia de una de las actrices también del equipo, de Esperanza Lipe. Es fantástico. Que de repente dijo, bueno, y con la comida, ¿por qué no está también presente cuando estemos allí en el teatro? Y entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y la verdad es que es muy emocionante, porque la gente llega con la comida, la dejamos en proscenio, el público se sienta, se hace la representación, se hace un oscuro y cuando se termina nos sentamos todos delante del alimento a dialogar, a compartir con el público qué ha sido esto, qué no ha sido, cómo estáis, qué ha pasado, qué experiencia os parece esta. Y luego ya el público se va, recogemos la comida, la guardamos en una sala que hay detrás y al día siguiente, como te comentábamos, vamos a ese centro, nos encontramos con las personas que han venido a ver la función de manera discreta y sin ningún tipo de señalarles, evidentemente, porque hay que respetar la guardáis esa intimidad, ¿no? Para que nadie se sienta